República Dominicana. Junta Central Electoral. Proclama electoral, elecciones ordinarias generales para el nivel presidencial, año 2008. Vista la Constitución de la República Dominicana. Considerando que la Constitución de la República en sus artículos 9, literal D, artículo 13, numeral 1 y el artículo 88, establece que todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio tienen el derecho, el deber y la obligación de votar. La Junta Central Electoral, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales, dicta la presente proclama. Primero, el día 16 de mayo del año 2008 se celebrarán las elecciones ordinarias generales presidenciales de la República Dominicana y se reunirán en efecto en todo el territorio nacional y en aquellas ciudades donde se realizaron las inscripciones o empadronamientos de dominicanos en el exterior, las asambleas electorales para elegir al presidente y vicepresidente de la República. Segundo, se declara abierto el proceso electoral en la República Dominicana y en las ciudades donde se ha implementado el voto del dominicano en el exterior. Para el 16 de mayo del 2008 se espera una votación masiva de las mujeres. En el padrón electoral de la Junta Central Electoral, los ciudadanos hábiles para votar son 5.764.387. 2.905.881 son mujeres, representando un porcentaje de 50.41%. El número de hombres en el padrón es de 2.858.506 para un porcentaje de 49.59%. El 16 de mayo de 1942, la mujer dominicana vota por primera vez en unas elecciones presidenciales generales. Sufragistas, un documento para la historia. Hola, estamos en el antiguo Palacio del Senado de la República, conocido durante la época de la Independencia Nacional como el Palacio de Bourgelat. Actualmente es el patronato de la ciudad colonial. Este palacio, que está ubicado en la calle Isabel la Católica frente al Parque Colón, definitivamente es un lugar histórico, porque este fue el escenario en el que un grupo de mujeres visionarias desarrollaron su lucha para lograr que en el año 1942 la mujer dominicana por primera vez ejerciera el derecho al sufragio. Al lado de este palacio, en 1927, estaban las oficinas del Club Nosotras, la primera asociación de mujeres intelectuales que tenía como meta luchar para conquistar la condición de ciudadana. Al estar pared con pared, sus dirigentes, cuando constituyeron la Acción Feminista Dominicana como una liga de mujeres votantes en 1931, tenían la posibilidad de acceder a las instalaciones de este Senado,
donde llevaban sus propuestas y manifiestos para la modificación a la Constitución y a los códigos para alcanzar de esta forma la igualdad formal junto al hombre. Este es el primer documental para la televisión que se realiza para contar el hito histórico de grandes mujeres dominicanas conocidas como las sufragistas. Gracias a ellas, desde 1942, las mujeres podemos ejercer el derecho al sufragio, elegir y ser elegidas. Durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, el caos institucional a lo interno de la nación dominicana provocaba frecuentes revueltas. La inestabilidad política alcanzaba tal magnitud que de 1899 a 1916 hubo 17 presidentes. Este caos desembocó en 1916 en la primera ocupación militar de los Estados Unidos a la República Dominicana en el siglo XX. En medio de esta época crítica, con la presencia del poder usurpador extranjero y en el marco de un gran despotismo, un grupo de mujeres, conocidas como las sufragistas, iniciaron su lucha por la conquista de sus derechos constitucionales y civiles en República Dominicana. Ahí se inicia pues el combate de la mujer en defensa de la soberanía nacional de una manera más activa. La hazaña de abolir la incapacidad constitucional y legal de la mujer dominicana fue impulsada sin descanso ni tregua en las 3 primeras décadas del siglo XX por maestras normales, periodistas y las intelectuales más preclaras de la nación. Eran mujeres que habían tenido la posibilidad, ya fuera por procedencia familiar o por un interés especial de sus padres, algunos padres más avanzados que la permitieron o que tuvieron acceso a tutores o instructores, que se dieron cuenta de lo que significaba la educación para ellas y quisieron que ese que era un privilegio fuera algo que compartieran todas las mujeres del país. Para esa época, los interventores instalaron un gobierno militar que de inmediato tomó medidas represivas contra la población con la excusa de reorganizar la vida social, política y económica en la República Dominicana de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. América Latina reaccionó de forma adversa a esta ocupación con voces de protestas de todo el continente hispanoamericano. El expresidente dominicano, Francisco Enríquez y Carvajal, realizó un extenso recorrido por varios países en una campaña a favor de la recuperación de la soberanía nacional. La sociedad dominicana de entonces era eminentemente rural. Las pocas carreteras que existían eran apenas caminos pedregosos. Aunque el ferrocarril, la obra dominicana más importante del siglo XIX, conectaba con algunas provincias del norte, los medios de transporte más utilizados eran el burro y la carreta. Crónicas de la época relatan que la travesía de Santo Domingo a Santiago tardaba más de 7 días, por lo que era preferible ir de Puerto Plata a Santo Domingo en vapor que cruzando la isla por tierra.
El analfabetismo alcanzaba en zonas rurales hasta un 95%. Aunque las familias acaudaladas enviaban a sus hijas señoritas a estudiar a Europa, en su gran mayoría las mujeres dominicanas no contaban con ningún tipo de instrucción. Llevaban una vida pasiva y prácticamente nula a nivel social. Se concentraban entre el hogar y la iglesia. Para finales del siglo XIX, la participación de las mujeres en las aulas y la cultura era muy limitada. Es decir, éramos un país sumamente atrasado y la mujer, en el único aspecto que pudo abrirse paso en aquel momento, puesto que no había desarrollo industrial alguno, fue en el plano del ejercicio de la educación. El primer centro educativo dominicano de verdadera importancia fue la creación del Instituto Superior de Señoritas, que dirigió Salomé Ureñedo Enrique, y donde por primera vez vivimos la experiencia de la formación de maestras. Ese grupo de maestras que se forjaron en ese primer ensayo educativo orientado por mujeres, pues jugó un papel de tremenda importancia en la República Dominicana. Entre 1900 y 1920, la situación económica y social de República Dominicana cambió drásticamente y por consiguiente la situación de la mujer. El aumento en el mercado internacional de los productos de exportación criollos produjo un florecimiento comercial que transformó la vida nacional a nivel tecnológico. Hubo una mayor demanda de servicios en las oficinas y surgieron los primeros institutos de estudios comerciales. Pues en esas escuelas comerciales las mujeres alcanzaron cierto dominio técnico elementales en ocupaciones vinculadas al comercio, como son la mecanografía, la taquigrafía, la contabilidad, el manejo administrativo, etc. Y ahí la mujer se abrió un campo de actividad que le permitió también pues, fortalecer sus intenciones de una mayor participación política. A este hecho se sumó el grupo de prominentes mujeres, en su mayoría maestras normales, feministas, pensadoras y artistas educadas en Europa y Estados Unidos, quienes luego de concluir sus estudios regresaron al país con una amplia conciencia de género y conocedoras de los avances de la mujer en otras sociedades más desarrolladas. A nivel mundial, el movimiento feminista tenía dos centros principales: Inglaterra y Francia. El movimiento estaba organizado en ambos países desde 1917 y habían alcanzado concesiones importantes. Las mujeres podían cursar estudios universitarios, impartir cátedras y desempeñar cargos en la administración pública. El de aquí es ligeramente tardío con respecto a otros movimientos. La mayoría de los movimientos por el voto y por la educación empiezan ya a fines del siglo XIX, pero solamente sería a principios del siglo XX que en República Dominicana toman más cuerpo estas ideas de derechos de las mujeres, que eran básicamente dos: el derecho a la educación, el derecho al acceso a la educación, y eso es muy importante porque el tema fundamental en el siglo pasado y en el siglo XIX era el tema de que las mujeres no tenían derecho a acceder a la educación o solo tenían la posibilidad de acceder a algunos niveles de educación o alguna educación diferenciada. Es decir, podía ser que las mujeres pudieran llegar a hacer hasta un 6º grado, pero una parte importante de ese tiempo era dedicado a aprender labores domésticas dentro del mismo proceso escolar. Interesadas en obtener y demandar desde la tribuna pública el reconocimiento por el Estado de sus derechos civiles y políticos, los movimientos feministas dominicanos de más arraigo se concentraron en las provincias de Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. En la ciudad de Santiago residía la civilista, patriota, feminista y maestra Ercilia Pepín, quien a los 42 días de proclamarse la ocupación militar norteamericana, inició su campaña nacionalista por la libertad de la patria esclavizada con la conferencia Juan Pablo Duarte y Eugenio María de Hostos. La señorita Pepín
contaba para esa época 30 años de edad. Ercilia Pepín y muchas más mujeres que pioneras del feminismo dominicano a principios del siglo XX construyeron un marco de demanda a partir de derechos que en ese momento constituían la agenda principal de todos los movimientos de mujeres que se desarrollaron en el mundo. Abigail Mejía Solier, una de las más reconocidas intelectuales dominicanas del siglo XX, al iniciarse la Primera Guerra Mundial en 1914, se encontraba residiendo en París y, aprovechando la neutralidad de España en el conflicto, decidió trasladarse a Barcelona con su familia. En la inmediata posguerra, Abigail Mejía retornó desde Cádiz a la República Dominicana. Abigail llega entonces con un pensamiento, yo diría, menos caritativo, porque mucho de este movimiento hacia los derechos y la educación tenía a veces una tónica maternalista, podríamos decir. O sea, yo creo que un punto que pone a Abigail se entronca con el feminismo más avanzado de la época, el feminismo que supera una perspectiva en cierta medida burguesa de acercamiento a las mujeres más pobres y entra en este feminismo de los derechos, en donde la educación sigue siendo un puntal importante de lucha, pero donde el voto, el derecho al voto, aparece como la acción política más importante. Abigail Mejía fue alumna de María Montessori. Recién graduada de maestra normal, regresó a Santo Domingo para combatir la ocupación norteamericana. Es la única mujer dominicana de la época de la que se tienen noticias que haya publicado en la prensa de Francia, España y Puerto Rico artículos denunciando la opresión yanqui. Abigail Mejía vivió en Europa en un momento muy importante, ¿verdad? También, es decir, los años locos, podríamos decir, que se vivía en Europa, con posibilidad de acceso a centros intelectuales donde la mujer tenía una mayor y más alta participación. Abigail, en Santo Domingo, y Ercilia Pepín, en Santiago, dirigieron jornadas patrióticas en contra de la intervención norteamericana con el apoyo de distinguidas mujeres que formaron lo que denominaron Juntas de Damas, con el apoyo de doña Floripe Mieses, viuda Carbonell. De esta manera, en la República Dominicana, las sufragistas iniciaron su lucha para que las mujeres empezaran a hacerse visibles, sobre todo en la vida pública, y dejaran de ser solo hadas del hogar. En los anales de la historia del sufragismo femenino dominicano, la avanzada feminista tuvo al principio como lugares de acción 3 ciudades iluminadas por las mentalidades de mujeres brillantes. Las ciudades luz fueron en el Cibao, Santiago, en el sur la ciudad de Santo Domingo y en el este San Pedro de Macorís. Desde allí se extendieron a todo el país. Había núcleos de feministas trabajando. Solamente eso puede explicar el éxito que tendría más tarde el llamado voto de ensayo. Dentro de los antecedentes de la participación política de la mujer está el movimiento liderado por Petronila Angélica Gómez, maestra y feminista, quien en 1922 fundó la revista Fémina en San Pedro de Macorís. Este órgano periodístico unificó el pensamiento y las inquietudes de las mujeres que estaban dispersas en la geografía nacional. A esta iniciativa de lucha se unieron Consuelo Montalvo de Frías, Delia Weber, Carmen González de Peinado, Evangelina Rodríguez, Beatriz Lucila Simó, María Ángelis de Canino y Ana J. Jiménez. Para la época que se vivía, la aparición de esta revista constituyó un gran acontecimiento. Yo creo que Fémina jugó un papel para acercar mujeres
Recuérdense que estamos en una época donde el transporte es difícil, donde ir a un pueblo es una romería, ¿verdad?, que puede tomar horas o tal vez días, donde las mujeres están restringidas en su capacidad de movilización, porque las mujeres no salían solas, porque las mujeres no se desplazaban solas. O sea, hay que ponerse en la época. De manera que Fémina constituyó una posibilidad de encuentro, de reunión y además de saber lo que pasaba fuera del mundo. Yo creo que también era muy importante, y eso se entronca con la llegada de mujeres que estudiaron fuera. No somos una isla. Y eso es algo que marca y sigue marcando todavía el quehacer de los dominicanos y las dominicanas. Aquí no se pasa, aquí hay que venir, aquí no pasamos, tenemos que ir. Entonces, la isla siempre implica un cierto aislamiento. Y creo que esta llegada, este tránsito de mujeres que venían de Europa, y esta posibilidad entonces de expresar muchas de esas ideas a través de una revista fue un elemento detonante, yo creo, de la construcción del feminismo dominicano en el siglo XX. En Santiago de los Caballeros, Ercilia Pepín fue una de las primeras mujeres en defender el derecho a la igualdad social y jurídica de las dominicanas. En sus conferencias y escritos propugnaba además por el valor y el respeto de los símbolos patrios y por el enaltecimiento de la escuela. Ercilia Pepín era de las que decía: no hay diferencia entre la inteligencia del hombre y de la mujer. Ella no concebía que hubiera diferencia. Y fíjense que ella sufrió porque cuando la nombraron en sustitución de un profesor de matemática, eso fue un escándalo muy grande en Santiago, de que esa mujer fuera a sustituir a un hombre y en la matemática. Y sin embargo fue una lumbrera. Es decir, que ella rompió la forma que existía en esa época. La señorita Pepín recibió la invitación para participar en el Congreso de la Liga Nacional de Sufragistas para representar a la mujer dominicana en Baltimore el 20 de abril de 1922. Este evento era una importante oportunidad para relacionarse con el movimiento feminista de América. Sin embargo, ella rechazó valientemente, por su condición de nacionalista, la invitación, dando muestra de la dignidad de la mujer dominicana ante la patria ocupada. La primera resistencia al feminismo dominicano, que surgió en San Pedro de Macorís y se extendió a Santiago, liderado por la maestra Ercilia Pepín, surgió entre las propias mujeres. Cuando en 1922, Petronila Angélica Gómez buscó el respaldo del feminismo internacional a su causa, en especial de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. A través de esta adhesión, se creó en Santo Domingo el Comité Central Feminista Dominicano. En 1924, a los 8 años de la ocupación militar norteamericana, el presidente provisional, Juan Bautista Vicini Burgos, convocó a elecciones. El sábado 15 de marzo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, acudieron a las urnas 103.281 votantes de los 147.228 sufragantes inscritos en las 12 provincias del país. Resultaron electos presidente y vicepresidente constitucionales de la República, el general Horacio Vázquez y Federico Velázquez. El 12 de julio de 1924 se juramentaron en sus cargos. El proceso electoral de 1924 fue un proceso medianamente libre y el ejercicio de su mandato hasta 1928 fue positivo. El 18 de septiembre de ese mismo año, las tropas norteamericanas abandonaron la República Dominicana, poniendo fin a la intervención militar y dando inicio a la Tercera República.
En el año de 1927, Abigail Mejía convoca a las mujeres que trabajaban por la causa feminista para formar una organización donde se pudieran reunir y aparentar que solo estaban hablando de literatura y arte. En realidad, se reunirían con el objetivo de incorporar a la lucha a las mujeres obreras de los barrios y zonas rurales del país con la finalidad de integrarlas a la conquista de sus derechos civiles y políticos. Con el lema de unión y perseverancia, el 14 de junio de 1927, Abigail Mejía funda el Club Nosotras, que tuvo entre sus integrantes a las mujeres más ilustres y brillantes de la época. Entre otras, Mercedes Laura Aguiar, Amada Aníbar de Pitaluga, Marta María Lamarche, Silveria Rodríguez Castellanos, María Patín Pichardo, Celeste Huosi Gil, Livia Veloz, Patria Mella del Monte, Delia Weber. Estas mujeres maestras que se dedican a un apostolado de derechos y también lo unen con una acción, una gran campaña de alfabetización como la que desarrollaron, probablemente produjeron un impacto grande que trae como consecuencia la posibilidad de conseguir muchas firmas de mujeres para apoyar sus demandas. Con el nacimiento del Club Nosotras, la maestra y editora Petronila Angélica Gómez traspasa a la maestra, pensadora y escritora Abigail Mejía la antorcha del feminismo triunfante desde Macorís del Mar. Abigail Mejía, junto a Ercilia Pepín, Petronila Angélica Gómez y Delia Weber, serían reconocidas por la historia como las pioneras del feminismo de vanguardia en República Dominicana. El Club Nosotras no se formó como una sociedad feminista, pero mi abuela consideró, en esa época muchos sintieron que era una entidad feminista y mi abuela le agradó esto porque el Club Nosotras demostró la capacidad intelectual, que la capacidad intelectual de la mujer dominicana no tenía límite. Mientras en Santo Domingo Abigail Mejía encauzaba el Club Nosotras, en la ciudad de Santiago, la señorita Ercilia Pepín dictaba innumerables conferencias sobre el derecho de la mujer dominicana. Las feministas publicaban sus pensamientos y ensayos en distintos órganos y se nutrían de los artículos que llegaban como colaboraciones de otros países a la revista Fémina. Estos artículos contaban la experiencia feminista y del sufragismo femenino internacional. Esos trabajos ejercieron una gran influencia en las feministas militantes dominicanas, a tal punto que, inspirada por ellos, Ercilia Pepín expresó su interés de invitar a la escritora chilena Gabriela Mistral al país para que fuera mentora de la mujer dominicana. El deseo no pudo realizarse. Ercilia Pepín pronunció una importante conferencia en la Sociedad Amantes de la Luz en Santiago, titulada Consideraciones históricas y científicas relativas a la evolución intelectual y jurídica de la mujer en República Dominicana y en el mundo durante los últimos 25 años. Fue tanto el éxito de su disertación que recibió una solicitud de Abigail Mejía para que participara en una de las tertulias del Club Nosotras. Se conocen y se juntan las feministas más preclaras de aquella época. En enero de 1928, Ercilia Pepín escribió para la revista Fémina un artículo donde implora, ante tanta ignominia y corrupción, el renacimiento en los dominicanos de la moral, la ética, la dignidad, el desprendimiento material y el respeto a las enseñanzas del patricio Juan Pablo Duarte. Cuando Horacio se le mete en la cabeza, o sea, el grupo que le dirigía, se le mete
en la cabeza el proyecto, primero de la extensión del mandato, acudiendo a una reinterpretación de la Constitución Dominicana del año 1906, que establecía el mandato de 6 años, y en consecuencia Horacio, escudándose en esa Constitución, intenta extender su periodo de 4 a 6 años. Pues ahí entra una fase de corrupción inaudita en un gobierno que en verdad se había comportado en forma honesta en los manejos de las finanzas del Estado. Para ese tiempo, la población dominicana había aumentado sin que se tomaran medidas sociales. El gobierno siguió caminando al compás de los viejos tiempos. Las discretas costumbres de los dominicanos en épocas anteriores habían cambiado en el curso de la ocupación norteamericana. El lujo y las comodidades entraron a formar parte de la vida nacional. La honradez y la pulcritud, las virtudes más exaltadas por los funcionarios, pasaron de moda, y en cambio se integró el peculado y la ambición personal a costa de los fondos públicos. El general Rafael Leonidas Trujillo Molina, hombre de confianza de Horacio Vázquez, y algunos amigos, comenzaron a planificar secretamente una revuelta para derrocarlo. Trujillo, apoyado por un grupo de intelectuales dominicanos de ciertas luces, algunos se puede decir muy destacados, con perfiles analíticos políticos muy agudos, pues organizan el movimiento cívico que derroca finalmente a Horacio, y mediante un proceso electoral viciado, pues se inaugura con bombos y platillos la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. No hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en este momento y a la que serviré lealmente en el porvenir. Para ese mismo período, la lucha feminista empezaba a extenderse por todo el país. Abigail Mejía funda el 14 de mayo de 1931 la Acción Feminista Dominicana. Fue la primera asociación de mujeres que incursionó en la política nacional. Con el lema En Marcha, se continuó el trabajo por la conquista de los derechos de la mujer. La Acción Feminista Dominicana fue más bien una rama de lo que era el Club Nosotras, pero aquí tenían un criterio más político. Ellas querían conseguir leyes de protección para la mujer, leyes de protección para el niño. Fundaron y formaron escuelas nocturnas de alfabetización para obreras, y su objetivo final o principal era la consecución del voto femenino. La primera Junta Superior tuvo como directora general a la licenciada Consuelo González Suero, profesora Abigail Mejía como subdirectora, doctora Gladys de los Santos Novoa, secretaria general, profesora Celeste Wosi Gil, tesorera, además de las secretarias provinciales en las 12 provincias del país. En Santo Domingo, doña Isabela Mellezurra, viuda Pellerano. En Santiago, profesora Mercedes Laura Aguiar. En La Vega, María Patín Pichardo. En Moca, Floralba Bencosme. En San Francisco de Macorís, Amada Nivar de Pitaluga. En Montecristi, Elpidia Gautier. En San Pedro de Macorís, licenciada Milady Félix Miranda. En El Ceibo, Enriqueta Lamarche Darnet. En Barahona, profesora Patria Mella del Monte. En Asua, Ángela de los Santos. El ciclón San Zenón destruyó la vieja ciudad de Santo Domingo, dejando como pérdida miles de vidas humanas.
El año de 1931 fue muy importante para el sufragismo femenino internacional. En España, la mujer alcanzó el derecho al voto impulsado por la activista Clara Campoamor, mientras que en América Latina, la Federación de Sociedades Femeninas Cubana celebró en La Habana su tercer congreso con los temas de la igualdad de derechos civiles, el sufragismo femenino y otros problemas sociales referidos a la mujer. En República Dominicana, y a pesar de sus esfuerzos, las mujeres continuaban siendo personas sin ningún tipo de derecho civil, económico ni político. Para las feministas que incluso participaron en los congresos internacionales, las feministas dominicanas estuvieron en congresos en Estados Unidos, a las que habían estado en Europa, que se carteaban con un grupo de mujeres de distintos países, que vivían los triunfos, ¿verdad? Primero de las uruguayas, que también fue uno de los primeros países con derecho al voto, y después cómo este fue pasando por algunos países. Entonces yo creo que había como un anhelo de ponerse a la altura de lo que estaba pasando en el mundo y en el continente. Camila Enríquez Ureña cerraba fila junto a las sufragistas de Cuba mientras su tío, el intelectual Federico Enríquez y Carvajal, les daba un espaldarazo a las mujeres que luchaban por sus derechos en la República Dominicana. Participaba en las tertulias que organizaba la Acción Feminista. Allí las alentaba recordándoles que la hora inminente, la decisiva, había sido preparada. Ni Abigail ni Ercilia Pepín estuvieron solas. Siempre hombres ilustres de este país apoyaron y reivindicaron sus derechos y les dieron también una posibilidad de considerarla como pares. Para ese movimiento feminista que necesitaba y no tenía, como tenemos hoy, un marco teórico mucho más sólido, el tema de la alianza con los hombres estuvo siempre como muy claro. Yo creo que siempre pensaron que tenían que tener hombres aliados y que esos hombres aliados eran fundamentales. Probablemente hoy yo diría que era un feminismo que aceptaba un cierto paternalismo de los hombres, en una perspectiva muy radical. Pero creo que fue una buena interpretación de su tiempo. En 1932, Abigail Mejía publicó el ideario feminista en el Listín Diario, donde pedía el reconocimiento de todos los derechos para la mujer, menos el de ir a la guerra, leyes nuevas, mejor trabajo para las obreras, combatir el porte de armas, la prostitución y el alcoholismo, así como el derecho al voto. Mi abuela escribió algo que me llegó al alma, y es que no querían estar ni por debajo de los pies del hombre, ni por encima de su cabeza, sino a la altura de su corazón y de su cerebro, cordial y fraternalmente iguales ante la ley. En el ideario feminista, ellas expusieron también que querían los mismos derechos y los mismos deberes que el hombre, pero no querían que fuera la guerra. El único deber que no querían para ellas era que fuera la guerra, porque la mujer da la vida, no la quita. Uno de los primeros choques que se produjo entre Trujillo y las feministas ocurrió en Santiago. Ercilia Pepín, en un gesto de solidaridad, puso la bandera a media asta en señal de duelo por el asesinato del profesor Andrés Peroso. La educadora fue cancelada como directora de la Escuela México. A partir de entonces, Ercilia se vio obligada a trabajar en la Academia Santa Ana. El 14 de junio de 1939, la ilustre maestra Ercilia Pepín murió a causa de una enfermedad renal. En esta antigua sala del Senado y desde estas centenarias sillas, cuando la República Dominicana vivía los primeros años de la siniestra dictadura trujillista, las sufragistas hicieron uso de la tribuna, alzaron su voz con ímpetu para que sus demandas fueran escuchadas, ya que nuestra Constitución de 1844 había surgido de espalda a la vida de las mujeres dominicanas. Lucharon también por la revisión y modificación de las leyes discriminatorias y porque se reconocieran sus derechos civiles y económicos.
Estas mujeres diseñaron distintas estrategias para alcanzar sus propósitos. La Acción Feminista Dominicana convocó a las mujeres pensantes del país y mujeres con arraigo en sus comunidades para que fueran parte activa de esta organización. El 23 de mayo de 1931 celebraron en Santo Domingo su primera reunión nacional. La Acción Feminista Dominicana logró inscribir 1.005 mujeres en toda la República, con juntas provinciales, juntas comunales y juntas de barrios. Yo no sé, incluso hoy, si las feministas dominicanas tendríamos la capacidad de conseguir el número de firmas que consiguieron las feministas en ese momento. En esta primera reunión se recomendaron 3 anteproyectos de leyes: Ley de Protección a la Infancia, Ley que favorezca y facilite el matrimonio y la Ley del Negociado del Trabajo de la Mujer. El ejército de 1.005 afiliadas a la causa de la emancipación de la mujer dominicana tuvo el reto de eliminar el analfabetismo de la mayoría de mujeres en edad adulta. Como no disponían de locales apropiados, usaron el hogar de las socias fundadoras y de las integrantes de las juntas para instruir a las mujeres pobres y obreras. De manera que estas mujeres maestras que se dedican a un apostolado de derechos y también lo unen con una acción, una gran campaña de alfabetización como la que desarrollaron, probablemente produjeron un impacto grande que trae como consecuencia la posibilidad de conseguir muchas firmas de mujeres para apoyar sus demandas. Otro reto fue alentar a las otras mujeres que no creían y hasta se burlaban de la lucha emprendida por las sufragistas. Porque no es que todo el mundo las aplaudía. Es decir, si se revisan algunos periódicos de la época, algunas notas por ahí, te das cuenta que también había gente que las vilipendiaba o que las acusaba de conductas impropias o que rechazaba, los sectores más conservadores, que rechazaban sus posiciones. La discriminación y el conservadurismo de una sociedad que consideraba el poder masculino como inamovible hizo de la Acción Feminista Dominicana una especie de liga de mujeres votantes para encauzar su acción política. Ella nos hacía ver la diferencia que había en otros países entre la mujer y el hombre. Un hito histórico y por ende un logro importante de las sufragistas en su campaña de comunicación, empoderamiento y posicionamiento en la opinión pública fue la visita en 1931 a República Dominicana de la intelectual y educadora chilena Gabriela Mistral, identificada con la lucha de la mujer en la región. Su presencia fue muy comentada por la prensa nacional, recibiendo Gabriela innumerables reconocimientos y homenajes. Gabriela Mistral era la voz más alta de la mujer de América Latina. Es decir, era considerada en ese momento un modelo a seguir. Entonces, para la feminista dominicana, no solamente era por fémina, era por lo que ella implicaba. Primero, una mujer que hacía versos, que era soltera. Nos recordemos que Gabriela que era maestra y que siempre reivindicaba su papel en el magisterio. Para todas estas mujeres, que la mayoría de las cuales vemos que eran maestras, tener entonces, darse cuenta que una maestra de un pequeño pueblo, de un país en el fin del mundo, podía levantarse como una voz de las Américas y representar a las mujeres, pues era, no sé qué sería el equivalente de a quien nosotras recibiríamos con los brazos tan abiertos como ella. La Acción Feminista Dominicana estableció relaciones internacionales impresionantes para la época. Establecieron contactos, alianzas e intercambios con el Partido Nacional de Mujeres de Washington, la Asociación Insular de Mujeres Votantes de Puerto Rico, el Partido Nacional de Mujeres Portuguesas, la Alianza Nacional Feminista de La Habana, el Partido Nacional de Mujeres de Argentina, el Consejo Nacional de Mujeres de Perú, la Liga para los Derechos de la Mujer y el Niño de Buenos Aires, la Alianza Uruguaya para el Sufragio Femenino,
el Consejo Nacional de Mujeres Francesas, el Consejo Nacional de Mujeres de Bélgica en Bruselas, la Liga de Mujeres y Acción Haitiana. Mantenían contacto además con Leonor Serrano, escritora y educadora de Barcelona, Concha Espina y Clara Campoamor, sufragistas españolas, con Miss Doris Stevens, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, y con el doctor Baltasar Brun, presidente de Uruguay, autor del libro Derechos de la Mujer. Mientras en otros países las mujeres ya se organizaban en partidos políticos, la mujer dominicana, para el año 1932, carecía aún de derechos civiles, políticos y económicos. No existía como ciudadana. Abigail Mejía y un grupo de mujeres sometió al presidente Rafael Leónidas Trujillo la solicitud de transformar la Constitución de la República en lo relativo a los derechos de la mujer. Abigail Mejía fue la primera mujer en redactar y publicar las primeras propuestas de reformas al Código Penal dominicano. Esas peticiones ocuparon la prensa del país y a manera de burla escribían los hombres contra ellas. El camino continuaba empedrado. La mañana del 14 de mayo de 1932, tras efectuar cambios en la Junta Superior Directiva de la Acción Femenina Dominicana, resultaron electas directora general Abigail Mejía, subdirectora Gladys de los Santos, tesorera general Celeste Woz y Gil. Esa misma tarde, la flamante directiva formó una comisión de alto nivel, encabezada por Abigail Mejía, para visitar al presidente del Senado de la República, señor Mario Fermín Cabral, con la intención de presentarle las propuestas de reforma a los códigos existentes para agregar o suprimir elementos necesarios para el avance y la igualdad de los derechos de la mujer con los del hombre. Ese mismo día en que se produjo la primera asamblea anual de la Acción Feminista Dominicana, con delegadas de todas las provincias, Trujillo logró infiltrar al movimiento feminista de vanguardia a una de sus agentes. A principios de la dictadura de Trujillo, el movimiento feminista fue un movimiento independiente del gobierno. Pero poco a poco se fue integrando a ese movimiento algunas mujeres, no quiero señalar nombres, que procedían del Partido Dominicano, se integraron a ese movimiento feminista y lo fueron arropando. De manera tal que al cabo de pocos años, pues Trujillo se apropió del movimiento feminista, de la famosa Asociación Feminista Dominicana, y la hizo suyo, la manipuló al movimiento. Esa misma tarde, el presidente Trujillo declaraba en un discurso desde el Ateneo Dominicano que se podía considerar la necesidad de dar ciudadanía a la mujer y que él simpatizaba con ese sentimiento de justicia social a favor de las mujeres. Lo que ocurrió es que Trujillo se dio cuenta, o el grupo de intelectuales, siempre pienso en el grupo de intelectuales, porque Trujillo era un hombre de una inteligencia natural aguda, diríamos, pero con limitaciones. Y creo que ese grupo de intelectuales entendió certeramente lo importante para el mantenimiento del gobierno de Trujillo, que era alcanzar y hacer suya esa lucha femenina y revertirla y presentarla como conquista del régimen. Petronila Angélica Gómez había prevenido que en las filas del feminismo dominicano se podría infiltrar el egoísmo, la falta de valor moral en algunas de sus miembros y la precipitación. Para 1930 ya existían focos de discusión
y de confrontación en la región este del país sobre la paternidad de la iniciativa feminista. En 1933 nacieron frontalmente las intrigas. Es decir, Trujillo se apropió del movimiento, aplastó ese movimiento y puso como figura relevante del movimiento feminista personalidades como Milady Oficial, que en verdad eran militantes, fanáticas del proyecto trujillista. El 2 de enero de 1933, Minerva Bernardino, quien era la delegada provincial ante la Acción Feminista Dominicana en El Ceibo, sin autorización de la Junta Directiva, clama por la reelección del presidente Trujillo como expresión de gratitud de la mujer a quien ofrecía en leyes bien intencionadas hermosas garantías. Días después, todas las juntas provinciales correspondieron al clamor de Minerva Bernardino por la reelección. Según documenta la feminista oficialista Carmen Lara Fernández en su libro Historia del Feminismo en la República Dominicana, editado en 1946. La norteamericana Miss Doris Stevens, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, envió una carta oficial en 1933 a la presidenta de la Acción Feminista Dominicana, Abigail Mejía, invitándola a la reunión de la comisión en Montevideo, Uruguay, para representar a la República Dominicana como delegada, con el objetivo de redactar el informe sobre la condición jurídica de la mujer. En un momento dado de la vida de mi abuela, ella sintió que la traición de algunas de sus compañeras era debido a que, lejos de mantener la lucha inicial desinteresadamente, se había convertido en una lucha por intereses personales. Abigail Mejía quedó literalmente atrapada, confinada a no poder salir del país por la dictadura trujillista. Fue tildada de comunista, usando como argumento su pasada lucha contra el gobierno interventor de los Estados Unidos y sus posiciones políticas socialistas, republicanas y nacionalistas. Durante la dictadura, cuando un miembro de una familia entraba en una actividad de oposición o ejercía alguna manifestación de rechazo a la dictadura, caían en desgracia todos los miembros de la familia. Es decir, que no solamente era Abigail, en esa familia de los Mejía habían varias personalidades que habían mostrado oposición. El gran prestigio académico de Abigail Mejía hizo posible su permanencia como maestra normal y luego como directora del Museo Nacional. Más adelante, volvió a reimprimir su ideario feminista en una edición popular. Abigail Mejía seguía demostrando que era una auténtica luchadora. Era una mujer muy discreta, una mujer que sabía dónde pisaba, una mujer que sabía por dónde salir a las cosas y cómo hacerlas para que le salieran bien. Minerva Bernardino se impuso al movimiento feminista de vanguardia en medio de una ventaja coyuntural. Logró que el presidente Trujillo la designara en lugar de Abigail Mejía, delegada de la República Dominicana ante la 7ª Conferencia Interamericana de Mujeres, presidida por Miss Doris Stevens. El 14 de noviembre de 1933, la trujillista Minerva Bernardino partió hacia Montevideo, Uruguay, con el informe sobre el estatus de la mujer, preparado por la licenciada en Derecho, Milady Félix Miranda. Ella, cuando le tocaban ese punto, ella lo evadía, porque quería evitar enfrentamientos de tipo político, ya que Minerva tenía una posición mucho más elevada políticamente que ella. Ella tenía todo el afecto, toda la admiración del país y de la gente, las intelectuales, de sus discípulas, pero no tenía el apoyo político que tenía Minerva. El 22 de noviembre de 1933 llegó a la mujer dominicana la promesa de la igualdad, condicionada a un decreto del Poder Ejecutivo y a las circunstancias del orden político de la época imperante.
comenzaron a hablar de la igualdad de los derechos ya en el año 1932 y 1933. Y en consecuencia, esa promesa de igualdad levantó expectativas, no solamente en ese movimiento feminista, en el seno de la mujer en sentido general. Ese planteamiento le abría a Trujillo una posibilidad de simpatía en el plano de un sector social y político también, donde la dictadura no había colado. Nuevamente, esta sala del Senado fue el escenario de las demandas de las mujeres dominicanas. Su presidente, el señor Mario Fermín Cabral, recibió las peticiones de recursos económicos para las jornadas del voto de ensayo, autorizado por el Poder Ejecutivo mediante decreto, para saber si la mujer dominicana estaba en capacidad de votar en unas elecciones presidenciales. Las sufragistas de vanguardia, encabezadas por Abigail Mejía desde la ciudad de Santo Domingo, organizaron el primer voto de ensayo en 1934. Las mujeres oficialistas adeptas al régimen de Trujillo, esposas de funcionarios, organizaron un segundo voto de ensayo en 1938 desde la ciudad de Santiago de los Caballeros para contrarrestar el éxito y el respaldo nacional logrado por las sufragistas en 1934. No vengo en solicitud de sufragios, sino a empeñar mi palabra en que continuaré entregado con toda mi energía y capacidad a la obra de bien patrio que he venido plasmando sin términos ni desmayos. Para el periodo electoral del 16 de mayo de 1934, Rafael Leónidas Trujillo se presentó por primera vez para ser reelegido en unas elecciones generales. Con el decreto número 858, Trujillo anunció la celebración en paralelo con las elecciones de las votaciones de ensayo de la mujer. Las mujeres dominicanas, sin importar su clase social, podrían demostrar su capacidad intelectual y discernimiento propio para ejercer el sufragio en unas próximas elecciones. La hora inminente para la acción feminista dominicana quedó marcada. En el mismo decreto se encargó a la acción feminista dominicana la organización del voto de ensayo. Impartieron charlas, conferencias y talleres. Se nombraron las respectivas comisiones para presidir cada mesa femenina distribuidas en todo el país. Y la directora general, Abigail Mejía, y su grupo de feministas solicitaron al señor Mario Fermín Cabral, presidente del Partido Dominicano, una suma de dinero para formar nuevas subjuntas y cubrir otras necesidades. La petición fue atendida y se le entregó un cheque por valor de 1,000 pesos a la Acción Feminista Dominicana para organizar a nivel nacional el voto de ensayo de la mujer en 1934. Rafael Leónidas Trujillo resulta reelecto en las elecciones generales del 16 de mayo de 1934. Llevó como vicepresidente al licenciado Jacinto Peinado. En estas elecciones, por primera vez en la historia de la política dominicana, hubo un 0% de oposición. El voto de las mujeres para reformar la Constitución, previa inscripción en toda la República, marcó un hito en todo el continente. 96.427 mujeres asistieron a este voto de ensayo, según acta depositada en la Dirección General de la Acción Feminista Dominicana, situada en la calle Salomé Ureña número 11, en la ciudad de Santo Domingo. Abigail Mejía ejerció el sufragio en la mesa número 12, ubicada en Villa Francisca. El éxito obtenido por la Acción Feminista Dominicana con la realización del voto de ensayo femenino solo mereció del recién electo presidente Trujillo un breve comentario acerca de la capacidad organizativa de la mujer dominicana. Las luchas de las mujeres estaban vinculadas a la ampliación de la democracia. Cuando el presidente Trujillo restringió las libertades políticas, la democracia perdió su rol en el proceso político y se inició la división entre las feministas.
Un sector amplio de mujeres se integró a la lucha nacional contra la dictadura, mientras otras optaron por apoyar a Trujillo. Un grupo de las sufragistas se dedicó a hacer vida pública en favor del régimen. Y otro grupo, con menos estridencia, se mantuvo haciendo las labores de alfabetización, de leyes de protección a la mujer, rectificando las leyes actuales que se encontraban en ese momento. Yo diría que habían dos grupos, uno con una discreción extraordinaria y la otra con una amplia demostración de lo que querían, porque así se lo permitía el medio y las circunstancias políticas que nos rodeaban en aquella época. Ellas sabían que por más pequeña que sea la luz, brilla en la oscuridad más absoluta, y ellas fueron esa luz que brilló. Hay 3 o 4 discursos de Trujillo, uno famoso del año 1938, otro del 1939, resaltando el papel de la mujer en la actividad política de la sociedad dominicana, y en ambos discursos él enarbola la promesa de la igualdad de los derechos. Y sobre la base de esa promesa es que él logra integrar a las mujeres que estaban esperanzadas en alcanzar esa igualdad y de manera tal que Trujillo aprovecha esa ilusión de la mujer y la manipula y la obliga a integrarse a lo que se llamó un poco después la rama femenina del Partido Dominicano. Yo tampoco creo que nosotros podemos plantear eso como, estas mujeres atrasadas que se fueron a apoyar a Trujillo y no sé qué. ¿Quién no apoyaba a Trujillo en esa época? Contemos con las manos los exiliados masculinos, contemos los movimientos sociales que se mantuvieron. El movimiento obrero le descabezaron a sus dirigentes, los mataron, los sacaron al exilio y se creó un movimiento obrero sumiso totalmente al régimen. Para el año de 1938 se iniciaron los preparativos de la realización de un segundo voto de ensayo. Esta vez se trataba de un voto simbólico de la mujer trujillista que se llevaría a cabo paralelo a la celebración de las elecciones generales del 16 de mayo. Organizado en esta ocasión desde el Cibao por las mujeres del oficialismo trujillista que integraban las esposas de los funcionarios del gobierno y de los intelectuales orgánicos al servicio del régimen. Su intención era contrarrestar los esfuerzos anteriores de las sufragistas por crear conciencia en las mujeres sobre sus derechos, con el objetivo de precipitar su división y desintegración, atrayendo a algunas de sus miembros. Yo creo que podía haber pasado cosas más intimistas, una cierta separación, una cierta lejanía, una cierta ausencia, una cierta dejar el liderazgo de las que estaban menos supuestas a apoyar a Trujillo y, por supuesto, un liderazgo nuevo, emergente, que estaría conformado por sectores de mujeres más conservadoras o por sectores de mujeres más ligadas al régimen. Ninguna de las primeras personalidades femeninas utilizadas por Trujillo en el plano internacional, por ejemplo, como embajadora, senadora, gobernadora, etc., procedían de la base de los orígenes de ese movimiento feminista, sino que surgían de los orígenes de la rama femenina del Partido Dominicano. El 16 de mayo de 1938 son electos como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, el licenciado Jacinto Bienvenido Peinado y el licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. El segundo voto de ensayo se llevó a cabo en paralelo con las elecciones generales. Según la prensa de la época, votaron 278.803 mujeres. En la ciudad capital, después del simulacro de votación, hubo un desfile de mujeres en automóviles encabezado por una de las primeras damas, Mercedes Soler de Peinado. Posteriormente, el 4 de junio, las trujillistas otorgaron en la Puerta del Conde la Medalla de la Paz a Trujillo.
Si uno repasa lo que significó esos primeros 10, 15 años de entronización de Trujillo, uno se da cuenta cómo a través de múltiples canales él fue construyendo un proceso que posibilitó no solamente atraer a distintos sectores sociales, a las formas organizadas, sino también a grandes sectores de la población. Y que ese proceso de cooptación no invalida los aportes que hicieron esas mujeres a la construcción de una ciudadanía de las mujeres. Para el 1938, del 10 al 16 de agosto, Doris Stevens, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, visitó la República Dominicana invitada por Trujillo. Minerva Bernardino, quien ya era la delegada dominicana ante esa comisión, acompañó a Doris Stevens a una reunión con Mario Fermín Cabral, presidente del Senado, y con Arturo Pellerano Sardá, presidente de la Cámara de Diputados, para conocer de la Comisión Interparlamentaria el avance de los estudios para la reforma de la Constitución que reconocería los derechos políticos de la mujer. El 7 de marzo de 1940, justo a mitad de su periodo presidencial, falleció el presidente Jacinto Bienvenido Peinado, registrándose de ese modo el primer presidente que muere por causa natural en plena función. Lo sustituye el vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. En noviembre de 1940, María Cristina Roque de Despradel entregó al entonces presidente del Senado, Porfirio Herrera, el proyecto de ley que enviara el generalísimo Trujillo para conceder a la mujer dominicana los derechos civiles. Este proyecto de ley estuvo basado en las propuestas que en el año de 1932 iniciara Abigail Mejía, enriquecida posteriormente por las juristas Milady Félix Miranda y Margarita Peinado, como parte de las estrategias desde la acción feminista dominicana para eliminar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Finalmente, el 14 de diciembre de 1940 se promulga la ley número 390, que dotó de cédula personal de identidad a las mujeres mayores de 18 años. Mediante esta ley, la mujer dominicana adquirió plena capacidad ciudadana. Se modificaron 28 artículos del Código Civil donde las mujeres aparecían con incapacidades totales o parciales. Desde entonces, la mujer puede ejercer libremente un oficio o profesión sin necesidad de autorización de su marido, otorgar testamento y ser tutora. No se habla de que las mujeres lograron conseguir la ciudadanía porque a través del tiempo la lucha de la mujer se ha mantenido rezagada. No se ha tomado en cuenta lo suficiente para que destaquen esos hechos tan importantes. Pero ¿por qué razón esa participación femenina importantísima no se resalta en la historia dominicana que nos enseñan en las escuelas? Primero, esas historias han sido escritas por hombres. Esa es una de las razones, pienso yo, por la cual existe una visión machista del derrotero histórico dominicano. Pero hay otra, la propia discriminación en que la sociedad entrampa a la mujer. La mujer recientemente es cuando ha conquistado, cuando te digo recientemente estoy hablando de los últimos 30 años, una posición que cada día va en mayor desarrollo en el plano de la formación educativa y científica, es decir, a nivel universitario. Cuando en muchos países de América Latina la lucha por el sufragio femenino tocaba a su fin, en República Dominicana el voto universal tendría aún que esperar un tiempo. El ambiente político se fue haciendo cada vez más sofocante y hostil para las sufragistas pioneras. Petronila Angélica Gómez empezó a perder la visión. Evangelina Rodríguez era ya una perseguida de la tiranía y en Santiago, un año antes, había fallecido la insigne maestra Ercilia Pepín. Abigail Mejía, la ideóloga del movimiento feminista de vanguardia, al año siguiente moriría
de una enfermedad terrible, pero más aún a causa del desencanto. He querido romper las cadenas que ataban a mis hermanas. Después de haber trasladado del valle a la montaña la bandera de la cultura y del derecho femeninos, al sentir el olvido, la inconsecuencia y la traición que acariciaban mi frente, después de 20 años de iniciar tal apostolado, me sentí fatigada, ya, al borde del camino y dije como Bolívar suspirando: he arado en la arena y he sembrado en el mar. Abigail Mejía, propulsora de los derechos civiles y políticos de la mujer dominicana, murió en Ciudad Trujillo, en su residencia de la Cayetano Rodríguez número 1, el 15 de marzo de 1941, a causa de una meningitis, sin haber visto realizado el sueño de que las mujeres finalmente pudiesen elegir y ser elegidas en unas elecciones universales. En la historia del feminismo dominicano, el nombre de Abigail Mejía es un astro luminoso más en medio de tantos otros. Por desgracia, no pudo ver realizado su gran ideal, el voto de la mujer. Pero aún hoy, el ideal de su corazón, parado y frío para siempre, late al compás con el ideal de la reivindicación femenina. Trujillo esperó que aconteciera la muerte de la feminista Abigail Mejía, la más brillante mujer intelectual de la época y una de las mentalidades más preclaras de la nación, para que a través de una asamblea revisora, el Congreso Nacional modificara la Constitución vigente a fin de reconocer el derecho a las mujeres mayores de 18 años ejercer el sufragio y por consiguiente su condición de ciudadana con la misma igualdad de condiciones que el hombre. Probablemente para él era útil decir y aparecer como el benefactor y como el que apoyó eso, pero las mujeres ganaron el derecho al voto. Para julio del 1941, las nuevas líderes del feminismo oficialista serán Isabel Mayer, Carmita Landestoy, Carmen Lara Fernández, Silveria Rodríguez de Morici, las abogadas constitucionalistas Margarita Peinado y Milady Félix del Oficial, Celeste Wosigil y Delia Weber pasaron a un segundo plano. Estas mujeres, llamadas representantes del feminismo de la República Dominicana, fueron homenajeadas con una recepción en las cámaras legislativas, donde reiteraron sus sentimientos de gratitud a Trujillo por el mensaje que él dirigió a los congresistas para que reformaran la Constitución y se les reconocieran sus derechos como ciudadanas. Luego de este evento protocolar, todas se dirigieron a la mansión presidencial para otorgar la medalla de gratitud a Trujillo. Isabel Mayer, amiga de Trujillo, fue propuesta por él como candidata a senadora por Montecristi. Trujillo, que estaba en campaña, aprovechó la ocasión para invitar a las feministas a sufragar por los intereses de la patria, aun cuando con ellas o sin ellas, él permanecería al frente de la nación. Las sufragistas de vanguardia tenían otras aspiraciones y visiones. Luchaban por una participación política real, por la democracia, la paz y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Delia Weber, la primera mujer dominicana que habló ante las cámaras legislativas, pronunció la palabra ciudadana sin temor. Continuó la labor que le encomendara a Abigail Mejía de conducir la acción feminista dominicana hacia su meta, que era lograr el sufragio de la mujer, el reconocimiento de su condición de ciudadana y la igualdad legal. El 10 de enero de 1942, exactamente a los 98 años de existir la República Dominicana como Estado libre, soberano e independiente,
entró en vigencia la primera reforma a la Constitución de la República con perspectiva de género, impulsada desde los inicios de la década del 20 por las sufragistas que se aglutinaron en la Acción Feminista Dominicana. En el texto se reconoce la condición jurídica y política de la mujer. Se considera un hito que en la sección de la ciudadanía se consigne lo siguiente: son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro sexo mayores de 18 años y los que sean o hubieren sido casados aunque no hayan cumplido esa edad. Son derechos de los ciudadanos el de elegir, el de ser elegibles para las funciones selectivas con las restricciones que indica esta Constitución. Las mujeres dominicanas votan por primera vez en unas elecciones generales en los comicios celebrados el 16 de mayo de 1942. Rafael Leonidas Trujillo Molina es electo presidente constitucional de la República. Según los reportes de la prensa, consignados luego por las feministas, ejercieron el derecho al sufragio 581.937 dominicanos y dominicanas, con un total de 0% de votos en contra. Yo recuerdo cuando íbamos a votar por primera vez, que mi cédula era el número 279, mi primera cédula, y teníamos que votar con la cédula 279. Era en San Cristóbal. Y fue como una alegría de poder hacerlo, he adquirido algo que no tenía. Delia Weber y Carmita Landestoy recibieron a la matrona Julia Molina, viuda Trujillo, en la mesa 4A, ubicada en la calle Arzobispo Meriño, esquina Restauración. De esta manera, las mujeres en República Dominicana fueron reconocidas como ciudadanas en pleno goce de sus derechos políticos. Alcanzó su sueño, de manera póstuma, Abigail Mejía. Esa fue la pena, tanto que luchó y sin embargo no pudo disfrutar de ese sueño que ella tenía. En alguna época se habla de algo de que nos regalaron el voto. Fue una visión falsa. Realmente no teníamos un dominio suficiente de la historia para saber que ese no fue un voto de regalo. Eso fue un voto ganado metro a metro en este país, caminando todos los pueblos, acercándose a todas las mujeres, haciendo sacrificios enormes. Independientemente de las circunstancias sociopolíticas y del simulacro que rodearon los comicios del 1942, hay que resaltar que además del hito histórico del primer ejercicio electoral de las mujeres, resultaron electas la primera senadora y las primeras diputadas del país. Como senadora, por la provincia de Montecristi, Isabel Mayer, y como diputadas, Angélica Sanabria de Rojas y María Guzmán Viuda Julia por la provincia de Espaillá, Milady Félix del Oficial por la provincia de Azua y Josefa Sánchez de González por la provincia de Santiago. Esa apertura que tiene Trujillo hacia la participación de la mujer en la actividad política y fundamentalmente en las elecciones es la consecuencia de un movimiento universal que se registraba en todo el mundo. Acicateado además por el fracaso del fascismo. El fracaso, ya en 1942 el fascismo venía en bancarrota, es decir, la posibilidad de que Hitler ganara la Segunda Guerra Mundial estaba en bancarrota. Y en consecuencia todos los regímenes dictatoriales de América Latina, Trujillo y los otros instalados en Colombia, en Venezuela, en Sudamérica, comenzaron a dar un giro hacia la apertura democrática. La participación de las mujeres en República Dominicana en las elecciones como ciudadanas ocurrió 49 años después de que lo hicieran las mujeres de Nueva Zelanda, seguida por Australia en 1901, Estados Unidos en 1920, y en América Latina, Ecuador en 1929, Brasil y Uruguay
en 1932, Cuba en 1934 y El Salvador en 1939, convirtiéndose República Dominicana en el 6º país de América Latina que le concede el sufragio universal a las mujeres. El escenario para la mujer dominicana actualmente es diferente al de las sufragistas del 1942. La presencia de la mujer en las urnas del 16 de mayo contribuye a consolidar las posiciones que ahora ha alcanzado en nuestra sociedad. Los partidos políticos, a pesar de que han establecido cuotas, no han cumplido con la promesa de darle a la mujer una participación igualitaria. Yo creo que falta mucho todavía por conquistar, a pesar de todos los esfuerzos y todas las promesas que se han levantado y las resoluciones partidarias aprobadas. La mujer todavía mantiene una posición un tanto distante a lo que debería ser su determinación de una mayor participación en la actividad política nacional. Que los gobiernos recuerden que la mujer tiene el mismo cerebro que el hombre, que es tan inteligente como el hombre, que no es diferente y que puede desempeñar un cargo y lo ha demostrado. Por eso hay mujeres presidentas, mujeres vicepresidentas, ha habido diputadas, senadoras, todo. Mucho nos costó como sector social lograr el derecho al voto. Las mujeres tenemos que ejercerlo y yo creo que en la tradición y en la historia dominicana, las mujeres dominicanas hemos sido incluso las mayores votantes. De hecho, en algunos momentos de la vida política del país se nos consideró un voto muy conservador precisamente porque votamos más que los hombres en momentos de llamado de abstención electoral. Los 66 años que han transcurrido desde la conquista del voto de la mujer no han sido suficientes para que ellas participen en la política, logren equilibrio, equidad ni paridad numérica en los partidos, las cámaras legislativas, ni en la Junta Central Electoral, en la administración pública, en el gobierno municipal y central, tampoco en la judicatura. En el año 2008, de los 32 escaños del Senado, solo 2 son ocupados por mujeres. En la Cámara de Diputados, de 215 curules, solo 37 son ocupados por mujeres. Pocas mujeres han sido candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. El desaparecido Partido Revolucionario Social Cristiano llevó como candidata a la vicepresidencia a la licenciada Josefina Padilla de Champs. El extinto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, licenciado Jacinto Peinado, llevó como compañera de boleta a la empresaria Maribel Gasó en las elecciones de 1996. En la República Dominicana, solo una mujer ha sido electa vicepresidenta y fue para el período 2000-2004. Milagros Ortiz Bosch, ex senadora de la República y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, ocupó esas funciones. La doctora Inés Polanco fue candidata a la presidencia por el Movimiento de Integración Cristiana en el año 2000. Sin embargo, eso no se corresponde. Ese desarrollo intensísimo, cuantitativa hablando, del plano de la mujer en la educación superior, no se corresponde con lo que ha alcanzado ni a nivel de la administración pública, ni a nivel del empresariado privado, pero mucho menos a nivel de la dirección política nacional. Creo que este es un detalle interesante que debe comenzar a obligar a reflexionar a muchas mujeres para que pongan en correspondencia lo que ellos han logrado en el plano material, en el plano real de la educación nacional y también en el plano político y administrativo y burocrático estatal. En la propuesta electoral para el 16 de mayo del 2008, de 7 candidaturas a la presidencia de la República, ninguna corresponde a una mujer.
De 7 candidaturas a la vicepresidencia de la República, apenas 2 corresponden a mujeres, las cuales son llevadas por 2 partidos minoritarios de los llamados emergentes. La doctora Inés Polanco, por el Partido Revolucionario Independiente, y la licenciada María Teresa Cabrera, por el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio. El voto de la mujer dominicana decide quién será el próximo presidente de la República y vicepresidente o vicepresidenta para el periodo 2008-2012. Que piensen bien por quién van a votar, pero que voten, porque de la votación depende la continuación de la democracia en la República Dominicana. A mí me gustaría que las mujeres le diéramos una gran lección a los candidatos en esta elección. Mujer dominicana, tu voto es tu voz. Decide ahora. Cada 16 de mayo, cuando ejerzo el derecho al voto, recuerdo que fue gracias a ella y otro grupo de grandes mujeres que hoy las dominicanas podemos votar. A través de esta historia hemos presentado los aportes, luchas, obstáculos y desafíos que tuvieron ante sí las mujeres dominicanas para alcanzar sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. No dieron marcha atrás, no sintieron miedo, no se dejaron intimidar. En medio de una sofocante dictadura, conquistaron su condición de ciudadana. La Constitución de la República aún hoy desconoce lo que es la perspectiva de género, lo cual sigue haciendo de la mujer una prisionera de sus derechos humanos. Lo que se quiere es que la equidad de género se asuma como un principio de la convivencia humana. Las mujeres políticas demandan que se consagre el principio de la paridad política en nuestra Carta Magna. Al legado imperecedero de las sufragistas, debemos que cada 16 de mayo las mujeres dominicanas podamos concurrir a las urnas y ejercer el derecho al voto. Vota con libertad. Vota por quien entiendas que responde a los mejores intereses de la nación. Celebra la democracia y vota con conciencia.